Hola, hoy día les voy a contar sobre el libro Diccionario del Sentir en Yoga, una herramienta de comunicación y conexión corporal en la práctica del yoga. Yo soy la autora Rosângela Silva. Bien, no solamente durante las prácticas, las clases de yoga, he percibido la dificultad de los alumnos en entender o conectarse con el sentir en el cuerpo. No solo el sentir en sí mismo, como también expresarlos en palabras, expresar el sentir en palabras. Hizo eso con que yo viera la necesidad de escribir este diccionario para ayudarlos, no solo a ellos, a los alumnos, a poder conectarse mejor con su cuerpo, desde el sentir, como también para el profesor que quiere expresar quiere comunicar con los alumnos expresando el sentir o invitándolos a sentir en su cuerpo, poder saber usar terminologías que sean más cercanas al cuerpo, de modo que tanto los alumnos como el cuerpo puedan conversar entre sí, porque el sentir es el lenguaje del cuerpo. Bien, entonces esto fue la motivación para escribir el libro. Ahora les voy a comentar un poquito del libro. Es un diccionario que está básicamente, las palabras que elegí tienen que ver con los objetivos de yoga, tanto la libertad del cuerpo como también llegar al estado de asana, al estado de conciencia durante la práctica. ¿Qué explico acá en el libro esto? Más o menos tiene como unas 70 palabras. Algunas son, por ejemplo, alineamiento, ampliación, firmeza, libertad, movimiento eficiente, observación, quietud, respiración, sabor del yoga, tensión, cosas de ese tipo hablo en el libro. Y el libro está escrito, esta versión en español, pero dejo la terminología también en inglés y español, y portugués, perdón, inglés y portugués. La terminología del término en sí. Y les quería dar un ejemplo de la palabra, por ejemplo, expansión. Expansión puede tener dos sentidos. Si tú dices al alumno o si tú quieres sentir la expansión en tu cuerpo, tú puedes sentir de dos maneras. Tú puedes sentir en relación a la libertad que se siente al generar espacio en el cuerpo. Por ejemplo, cuando se expande el pecho, el sentir en realidad
se genera a través del espacio que se crea internamente, de la libertad que se siente con la expansión. O, por ejemplo, puede estar relacionado también con el estirar del músculo. Por ejemplo, tú puedes expandir un músculo del cuerpo, una área del cuerpo a través del estirar. Entonces el estirar es la forma de sentir la expansión en este caso, que es sinónimo también de extensión o en este caso de libertad. Tiene estas dos connotaciones. Y otra cosa que hago en ese libro, en ese diccionario, es poner ejemplos. Pongo hartos ejemplos de asanas y cómo ese término se puede aplicar en alguna asana como ejemplo. Así que está muy, muy interesante este libro. Yo lo hice con mucho cariño y es como un complemento a los otros trabajos que he hecho, con esta idea de apoyarlos, tanto el alumno cuanto el profesor, a poder conectarse desde el sentir y a poder mejorar la comunicación. Y bien, y esto, y ¿qué le iba a decir? Bueno, les invito a leerlo, eso le iba a decir. Les invito a leerlo completo primero, porque para que sepan las palabras, para que aclaren las palabras del sentido que puse, y después la pueden tener como un guía de consulta. Cuando necesiten, van y consulten aquello que quieran aclarar o utilizar en su práctica, en su clase. Eso sería todo, y les invito a... y también quería comentar que está en la versión impresa también, está en la versión impresa por Amazon, lo pueden adquirir. Tiene la versión ebook, la versión para Kindle o para la versión de MacBooks, o está la versión impresa a través de Amazon. ¿Ok? Bien, eso es todo por hoy y un fuerte abrazo.